la doctora Virginia Pascual Ramos y junto con Bioética, a quien agradezco esta oportunidad, vamos a hablar sobre un tema importante que hemos titulado Repensando la autonomía en tiempos modernos. Y la propuesta que les traigo es la siguiente. Primero, para entender bien el contexto de dónde aplicar justamente la autonomía, vamos a revisar el ejercicio moderno de la medicina. ¿Qué supone hoy ejercer la medicina? Posteriormente hablaremos del principio de autonomía y lo haremos con un enfoque plural. Para ello vamos a revisar algunos de los conceptos morales de la autonomía, a Beauchamp y a Childress, a Diego Gracia y, por supuesto, el principio de autonomía en el contexto de las enfermedades crónicas. Posteriormente, no podemos hablar del principio de autonomía sin acercarnos a los pacientes. Y para ello nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quieren los pacientes? Y ya casi para acabar, analizaremos si el principio de autonomía es siempre un bien, si existen algunos límites para proponer unas conclusiones. Empezando por el ejercicio moderno de la medicina. ¿Qué implica hoy ejercer la medicina? Y para ello el contexto más importante que quiero compartirles es el hecho de que en la actualidad las enfermedades no transmisibles son la primera causa de morbimortalidad en nuestro país. Aquí les traigo unos datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 y elegí este año porque es previo a la pandemia por coronavirus que todavía estamos viviendo y podemos ver cómo las líneas en azul que corresponden justamente a estas enfermedades no transmisibles son la primera causa de morbimortalidad. Enfermedad isquémica, diabetes, enfermedad renal, accidente cerebrovascular y algunos problemas pulmonares o problemas hepáticos. Ahora bien, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los fines de la medicina en la actualidad? Y si nos acercamos un poquito al modelo biomédico, pues entendemos que dentro de los fines de la medicina está curar las enfermedades. Ahora bien, en este contexto que acabamos de revisar, pues es muy difícil curar. Entonces nos tenemos que limitar tal vez a controlar las enfermedades, también a prevenir complicaciones y desenlaces fatales y desenlaces como la discapacidad. Pero además, si incorporamos el modelo biopsicosocial a estos fines de la medicina, tenemos que tener en cuenta lo que hoy se conoce como PROMs, que son los Patient Reported Outcome Measures, o los desde por el paciente imprescindibles dentro de los fines de la medicina, como es la calidad de vida o la calidad de vida asociada a la salud. Ahora bien, pareciera que tenemos algo que nos falta dentro de estos fines de la medicina. Necesitamos curar, controlar, prevenir, tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes, pero hoy por hoy es necesario que lo hagamos de una manera justa. Y tenemos dos aproximaciones importantes a la justicia. Por una parte está la justicia distributiva, es decir, esa distribución equitativa de los derechos, de los beneficios, pero también de las responsabilidades o de las cargas en una sociedad. Y eso implica el derecho a la atención a la salud. Pero también tenemos una justicia restaurativa, reparativa, que ya necesitamos empezar a incorporar a nuestro análisis y a nuestro quehacer como médico, donde tenemos que no solamente considerar, sino intentar reparar y tal vez en un mejor acceso a la salud, inequidades históricas en ciertas poblaciones tradicionalmente consideradas como vulnerables. Por otra parte, la relación médico-paciente moderna, ¿qué es lo que implica? Por una parte, tiene que conciliar una medicina paternalista con un modelo donde prima la autonomía del paciente. ¿Y eso qué implica? La autonomía implica que todo adulto tiene la capacidad o el derecho a decidir sobre su forma de vida y cómo gestionar el cuidado a la salud. Y esto
hacer que puede permitir o negar acciones a los médicos sobre sus cuerpos, pero también, sobre todo de manera importante, se puede negar a intervenciones propuestas incluso con un beneficio terapéutico demostrado. Como médicos tenemos que dar información al paciente, pero tenemos que hacerlo en el grado y nivel que el paciente lo requiere o lo solicita. Y tenemos que considerar los valores de las personas en las decisiones médicas. Ahora, cuando hablamos del principio de autonomía, es importantísimo considerar algo que creo que estamos olvidando un poquito, que es la responsabilidad. Es decir, toda toma de decisiones implica también una responsabilidad. Y es un principio que tenemos que incorporar y llevar de la mano del principio de autonomía. Ese principio de autonomía hoy no solamente está como una posición ética o moral, como una norma, sino que existe una configuración jurídica del respeto a las decisiones de los pacientes en forma del consentimiento informado. Tenemos derechos de los pacientes que están derivados de los derechos del consumidor y un Estado que resguarda esos derechos. Estos derechos no son recientes, surgieron en los años 70. Hoy tenemos la necesidad de conocer y acatar la ley, de interiorizar el actuar del derecho en nuestro quehacer como médicos. Los médicos no podemos trabajar sin una certificación y certificación vigente, y de manera paralela han entrado algunos conceptos a nuestro quehacer como médicos, como son algunos jurídicos, como es el delito de agresión médica o la objeción de conciencia, pero también otros como la adecuación del esfuerzo terapéutico o la voluntad anticipada. De tal manera que podemos resumir esta primera parte diciendo que el ejercicio moderno de la medicina implica mucho más que un conocimiento científico. Implica un conocimiento y acatar la ley. Y además implica incorporar el discurso bioético a nuestro quehacer como médicos. Entonces, ahora sí, abordando el principio de autonomía desde justamente este enfoque plural. El principio de autonomía establece que toda persona debe de tener la oportunidad de decidir por ella misma qué hacer sin coacción en aquellas situaciones que le importan y competen. Cuando nosotros llevamos este principio al ámbito de la autonomía, pues supone respetar la libertad del paciente para decidir por él mismo en temas relacionados con su salud. Ahora, algo importante es que este principio surge en el contexto del paciente que requería una atención inmediata, aguda. Y algo también muy importante que hay que reconocer es que el modelo prevalente o la conceptualización más prevalente del principio de autonomía es esa interpretación liberal e individualista que en su momento propusieron Beauchamp y Childress. Sin embargo, existen otros conceptos morales de la autonomía del paciente. Uno de ellos, ya hemos dicho, es la interpretación liberal e individualista de Beauchamp y Childress. La obligación del médico de respetar la autonomía bajo esta interpretación está incluso por encima del principio de beneficio. Pero también tenemos el concepto liberal legal. Este está basado en el concepto de libertad negativa propuesto por Isaiah Berlin, y va a proteger a los pacientes vulnerables de la intervención, obviamente no deseada, por parte de los médicos, exigiendo respeto por la integridad del paciente. Tenemos también la autonomía entendida como reflexión crítica o independencia procesal. Aquí el paciente, después de una reflexión crítica sobre sus preferencias, se somete voluntariamente a una autoridad externa, el médico, y permite que sea el médico quien decida la mejor opción de tratamiento. Tenemos también la autonomía como identificación, y se refiere a ese proceso de identificación del paciente con las acciones que se van a tomar en torno a su salud. Ya no importa tanto quién va a tomar la decisión. Lo que importa es que el paciente se identifique
con esa decisión que se ha tomado. Tenemos también a la autonomía socrática. Esta enfatiza el concepto de cuidado y por tanto liga a la autonomía con una fragilidad existencial y la vulnerabilidad del paciente. Y tenemos a la autonomía entendida como consentimiento negociado. Y para mí esta es una conceptualización muy bonita porque lo que hace es enfatizar esa comunicación interpersonal y social. Pero además la comunicación se entiende como una negociación. El médico y el paciente tenemos que enfocarnos en entendernos mutuamente. Y este concepto, por ejemplo, encaja muy bien con el concepto de toma de decisiones de manera compartida, que se propone es la mejor manera de tomar las decisiones, cuando menos en el modelo de atención centrado en el paciente, y se aplica especialmente en el contexto de enfermedades crónicas. Entonces, Beauchamp y Childress hacen en su momento propuestas de 4 principios: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y aunque ellos dicen es la misma jerarquía estos principios, ya hemos visto que para ellos la autonomía tiene un gran peso. De hecho, cuando existe una tensión entre la autonomía y la beneficencia, hay que respetar la voluntad del paciente de acuerdo a la aproximación de estos dos filósofos, y uno de ellos además teólogo. ¿Cuál sería el problema que yo veo con este principio, esta conceptualización del principio de autonomía? Es que los ideales implícitos están, por una parte, la independencia y la autodeterminación. Y por ende, al ser un ideal implícito para poder ejercerlo, nos va a dejar de lado a muchas poblaciones que no tienen justamente esa independencia o esa capacidad de autodeterminación, derivado de muchos motivos, y por tanto automáticamente no pueden ejercer este concepto del principio de autonomía. Además, es un principio que supone que los pacientes tienen habilidad para identificar correctamente los deseos y para tomar decisiones libres y racionales. Y eso lo tienen que hacer en un momento determinado, pero también a futuro. Y esta puede ser una gran carga para muchos de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas. Tenemos otro autor, Diego Gracia, que es un médico español, psiquiatra bioeticista, y él en su momento hace una propuesta de un modelo latino de bioética. Y para él existen también 4 principios: el valor fundamental de la vida, el principio de integridad o totalidad terapéutica, muy necesario en el área de trasplantes, el principio de libertad con responsabilidad y el principio de socialidad y subsidiariedad. Y él dice, bueno, el principialismo realmente propone que sea un principialismo jerarquizado. Y me explico. Esos 4 principios de Beauchamp y Childress, él los divide en 2. Por una parte está la autonomía y la beneficencia. Y estos se explican desde la referencia a un sujeto portador de un sistema de valores, de creencias, con base en el cual va a definir su proyecto de vida. Son, por tanto, el ámbito privado y es el máximo al que todo ser humano aspira. Y por otra parte están los principios de no maleficencia, que asegura la integridad física, y el principio de justicia, no discriminación, acceso igualitario. Estos se refieren a los elementos que aseguran la supervivencia como base para la posterior toma de decisiones de carácter personal. Son el ámbito público y definen ese nivel de mínimos sin el cual no podemos acceder a los máximos. Entonces, para Diego Gracia, ante un conflicto hay que garantizar los mínimos, que son los que van a posibilitar los máximos. Para Diego Gracia, la defensa de la libertad personal no puede poner en peligro las obligaciones de justicia, porque además, desde el punto de vista social, los mínimos compartidos van a generar un espacio de convivencia que va a
a permitir que convivan muchos valores diferentes. Y finalmente tenemos esta propuesta de los autores que tienen ustedes representados ahí. El autor principal es Naik, y él habla en el contexto de las enfermedades crónicas, dice, bueno, a ver, el principio de autonomía tiene dos partes. Por una parte está la autonomía de decisión, esa que tiene raíces en los padecimientos agudos y que requiere de comprensión, es decir, el paciente conoce y aprecia de cómo le puede afectar la decisión. Requiere de intención, el paciente tiene que articular preferencias, iniciar y desarrollar planes de acuerdo a los objetivos establecidos. Y tiene que tener voluntad, que es esa capacidad humana para actuar considerando aquellas influencias tanto internas como externas. Pero por otra parte, la autonomía de decisión se acompaña de la autonomía de ejecución, donde el paciente no solamente va a decidir o negociar con el médico cuál es el mejor plan de tratamiento y los estilos de vida, sino que ese plan tiene que adoptarlo, tiene que incorporarlo y eventualmente adaptarlo a las fluctuaciones que cualquier enfermedad crónica puede tener durante el curso clínico. Y, por ejemplo, esta autonomía de ejecución juega un papel fundamentalísimo en el desapego a tratamiento y a muchos estilos de vida. Entonces, para resumir esta parte, como ustedes ven, existen diferentes maneras de conceptualizar este principio de autonomía. Igual la pregunta importante desde el punto de vista bioético es si todas son legítimas o no. Entonces, como les decía, no podemos hablar del principio de autonomía sin acercarnos a los pacientes y preguntarnos qué es lo que quieren los pacientes. Y les traigo un par de estudios muy interesantes. Esta es una revisión de diferentes estudios publicados por Benbasat y colaboradores hace ya unos años. Y en este estudio lo que ellos hacen es dicen, bueno, vamos a analizar no solamente en pacientes con cáncer, en pacientes que tienen otras enfermedades que no son cáncer, incluso en individuos sanos, qué tanto ellos desean información y qué tanto los pacientes desean participar realmente en la toma de decisiones. Y como ustedes pueden ver en la tablita, siempre en todos los estudios es mucho más frecuente el deseo de información prima sobre el deseo para participar en la toma de decisiones. Incluso en la tabla sorprende cómo puede haber en algunos casos hasta solo un 16% de pacientes que desean realmente participar, en este caso, perdón, no son pacientes, son individuos sanos, participar en la toma de decisiones. También analizaron algunos factores asociados a justamente este papel un poquito más pasivo, no en el deseo de información, sino de toma de decisiones, y encontraron en función de los diferentes estudios que podía ser la edad, mayor edad, pero también menor edad, la gravedad de la enfermedad, mayores visitas a los médicos, en general la educación o el nivel socioeconómico más bajo también se asociaba a un papel más pasivo, hombre y mujer, dependiendo de los estudios, y había también una gran importancia del ambiente cultural de donde provenía el paciente para una toma de decisiones más pasivas. En el Instituto Nacional de Nutrición, que es donde yo trabajo, ahí soy médico internista y reumatólogo, nos dimos a la tarea de realizar un estudio en pacientes con enfermedades reumáticas, y los objetivos del estudio los tienen ustedes aquí reflejados. Por una parte, queríamos identificar el ideal de toma de decisiones del reumatólogo, pero también del paciente reumatológico, ver si la coincidencia entre ambos en el ideal de toma de decisiones favorecía una mejor relación médico-paciente, porque sabemos que este es un gran desenlace, es importante, y también identificar aquellos factores asociados a una buena relación médico-paciente, con un interés en particular sobre qué papel podía tener el ideal de toma de decisiones.
Analizamos a 497 pacientes con diferentes enfermedades reumatológicas y como ustedes ven aquí, casi el 85% de ellos prefería un modelo de toma de decisiones más paternalista, es decir, una menos participación. Y eso es algo que se reprodujo también en los 21 reumatólogos que damos consulta o que atendemos a estos pacientes. El 71,4% de nosotros consideraba que el ideal de toma de decisiones era también donde el paciente tuviese un papel más pasivo. Posteriormente separamos los encuentros en aquellos donde había una coincidencia en el modelo de toma de decisiones y a aquellos donde había encuentros con discrepancia en ese ideal de toma de decisiones. Y como ven ustedes aquí, en aquellos encuentros donde el médico y el paciente coincidían en el ideal de toma de decisiones, estos elementos de la relación médico-paciente eran más altos, estaban mejor puntuados, es decir, había una mejor relación médico-paciente. Y esta relación médico-paciente es importante analizar que estaba evaluada por parte del paciente. Y posteriormente, cuando analizamos los factores asociados a una buena relación médico-paciente e investigamos características que tenían que ver con el paciente, como algunos datos sociodemográficos, variables serológicas de pacientes, otras tenían que ver con el control del médico, lo más interesante fue que el ideal de toma de decisiones de tipo paternalista en el paciente se asociaba con una buena relación médico-paciente. También el hecho de que los pacientes tuviesen una mejor calidad de vida o que fuesen atendidos por un reumatólogo certificado, mientras que en este estudio el hecho de ser una paciente mujer fue un factor asociado con una mala o una peor relación médico-paciente. Entonces, como ustedes ven, hemos visto algunos datos que provienen de los pacientes, pero igual es un momento también de ser un poquito más críticos con el principio de autonomía y entender si bajo todas las ópticas realmente es un bien y si existen algunos límites. Para esta autora, que se llama Honora O'Neill, ella es una filósofa británica todavía viva, ella dice cómo claramente dentro de la ética ambiental o la ética comunitaria, la autonomía del paciente no solamente es un bien, es un problema. Y por supuesto, para la filosofía determinista, la autonomía es una mera ilusión. Pero además, yo creo que si una época nos ha hecho reflexionar sobre el principio de autonomía y si es un bien realmente y si tiene límites, ha sido esta época de la pandemia, donde ha puesto en tensión, por una parte, la ética clínica y por otra parte, la ética de salud pública. Recordemos que, de acuerdo a la ética clínica, atendemos a pacientes individuales. Nuestro modelo conceptual ideal de atención es la atención centrada en el paciente. Eso implica que los valores, los intereses del paciente hay que tenerlos en cuenta. La relación médico-paciente se basa en la confianza y el médico va a actuar siempre en el mejor interés del paciente. ¿Qué nos ha enseñado la ética de salud pública? Los médicos atendemos las necesidades de una comunidad, de una sociedad. Existe una visión o un modelo utilitarista, donde prima el principio de utilidad, el mayor bien, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reporta, de tal manera que por encima de los valores del individuo están los valores de la sociedad, es decir, los valores de la mayoría de las personas. Si retomamos un poquito algo que ya habíamos dicho, ¿qué otros límites pueden existir al principio de autonomía? Recordemos que el principio de autonomía
permite o niega acciones a los médicos sobre los cuerpos de los pacientes, incluso ante intervenciones con un beneficio terapéutico. Sin embargo, algo que tenemos que recordar es que el derecho a la autonomía es un derecho negativo. Es decir, el paciente puede negarse a recibir un tratamiento, pero el paciente no decide el tratamiento. Existe un límite a la autonomía del paciente, la lex artes medica. Recordemos que el acto médico se ejerce legítimamente cuando al médico va a aplicar el conocimiento científicamente actualizado, observando principios éticos y morales que rigen nuestro ejercicio y acatando, ya lo hemos visto, la normatividad vigente. Y todo esto se sustenta en lo que conocemos como la lex artis medica. También es interesante ver que otra tensión con el principio de autonomía del paciente es justamente la autonomía del médico. Y esto se ha visto de manera más reciente en el contexto de las donaciones y sobre todo en las donaciones altruistas. ¿Y por qué las donaciones altruistas? Porque hoy en día se sabe que aunque mínimo existen ciertos riesgos asociados a una donación altruista. Y los médicos, sobre todo aquellos que trabajan en área de trasplantes, se están sintiendo un poquito incómodos ante el hecho de que pacientes o individuos sanos, más bien, que no están relacionados con un paciente, se sometan a ciertos riesgos. Por más que el individuo asuma ese riesgo, por más que el receptor, que es un paciente, asuma ese riesgo, el médico dice: yo con esto o ante esto ejerzo mi autonomía y no procedo. Entonces, creo que ha llegado un buen momento para que aportemos juntos algunas conclusiones. Creo que el ejercicio moderno de la medicina exige integrar el conocimiento académico con la reflexión bioética e interiorizar el actuar del derecho a nuestro quehacer como médicos. En la práctica médica, el modelo prevalente de autonomía es esa interpretación liberal e individualista, un modelo que puede ser altamente exigente para muchos pacientes e insuficiente en muchas culturas. Y probablemente nuestra cultura latinoamericana puede ser una de ellas. También ciertas culturas asiáticas. La mayoría de los pacientes, lo cierto es que no desea tener una participación en la toma de decisiones con el grado de involucro que la ética principialista exige. De hecho, desean delegar para pensar que esta decisión autónoma. También considero que la conceptualización moderna de la relación médico-paciente, que de hecho hoy podríamos hablar de equipo de salud paciente, porque ya no es solo un médico, debe de separar el deseo de información en salud del deseo de participar activamente en la toma de decisiones. Cada paciente es único, como son sus circunstancias y más a lo largo de su biografía médica. Es importante adoptar y adaptar esa relación a ese contexto que además es cambiante. No hay un único modelo válido de relación médico-paciente y tampoco existe una única decisión o una única toma de decisiones que sea válida como una extensión más en la variabilidad de la práctica médica. Y sin más, les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado el día de hoy y les dejo con esta frase de Beauchamp y Childress que dice que la reflexión moral es análoga a las hipótesis científicas que verificamos, modificamos o rechazamos a través de la experiencia y del pensamiento experimental. Gracias. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.